Mis estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Quien habla, licenciado en Administración de Empresas, Ramiro Alfredo Paucara Mamani, catedrático del Instituto Tecnológico Don Bosco y de la Universidad Pública de El Alto. Ahora vamos a abarcar la segunda parte de la temática Elementos de la demanda, oferta y mercado. En esta segunda parte vamos a estudiar al mercado como tal, por eso es que vamos a empezar con el concepto de mercado. Algunos autores sostienen que el mercado es el lugar donde se reúnen los oferentes, vale decir los productores o vendedores, y los demandantes, que también son conocidos como los consumidores o los compradores, ¿no? Unos para vender y otros para comprar bienes y o servicios a diferentes niveles de precios. En este sentido, el mercado está constituido por dos grandes fuerzas que son la oferta y la demanda, ¿no? En el mercado, por ejemplo, los oferentes o las empresas ofrecen su producto, los demandantes o consumidores compran ese producto a un determinado precio, cuyo precio o este precio llega a los oferentes o a las empresas. Es así como funciona el mercado. ¿Qué es la demanda de mercado? La demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales, ya sean de bienes o servicios de la misma línea. Para comprender mejor este concepto, vamos a dar un ejemplo a través de estas dos gráficas. Por ejemplo, en esta primera gráfica se refleja la demanda de Catalina, la demanda individual de Catalina. En esta segunda gráfica se refleja la demanda individual de Nicolás. A un precio de 2 bolivianos, Catalina demanda 4 helados, o sea, compra 4 helados. A un precio de 2 bolivianos también, Nicolás demanda o compra 3 helados. En este caso tenemos dos demandas individuales, la demanda individual de Catalina y la demanda individual de Nicolás. Ahora, ¿cómo reflejamos estas dos demandas individuales en una gráfica que se va a denominar la demanda del mercado? Simplemente sumamos las dos demandas, tanto de Catalina como de Nicolás. Por ejemplo, la demanda de Catalina, habíamos dicho hace un momento, que es de 4 helados. La demanda de Nicolás es de 3 helados. ¿Cuánto es 4 más 3? 7 helados. Entonces nos vamos a esta gráfica, donde es la demanda de mercado. Sumamos 4 más 3, esas dos demandas individuales, 7. 7 acá. Colocamos acá en la gráfica 7 y el precio se mantiene, ¿no? Es a 2 bolivianos. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Hemos sumado las dos demandas a un precio de 2 bolivianos, ¿no? Catalina demanda 4 helados, Nicolás 3 helados, 4 más 3, 7. 7 helados, 7 cantidades. Entonces, esta va a ser la demanda del mercado. En síntesis, por eso decimos que la demanda de mercado es la sumatoria de las demandas individuales. Ahora vayamos a analizar la oferta de mercado. ¿Qué es la oferta de mercado? La oferta de mercado es simplemente la sumatoria de las ofertas individuales, ya sean de bienes o servicios de la misma línea. En este caso también mostramos un ejemplo y tenemos dos ofertas individuales, la oferta de Ben y la oferta de Jerónimo. Ambos ofertantes o ambos vendedores venden helados, también venden helados. Por ejemplo, la oferta de Ben es de 3 helados, la oferta de Jerónimo es de 4 helados. ¿A qué precio? Al precio de 2 bolivianos. Nosotros queremos representar esto gráficamente, la sumatoria de estas dos ofertas individuales, y va a ser posible representarla gráficamente sumando estas dos ofertas individuales y la vamos a representar acá, se la representa acá. ¿Cómo se ha hecho la gráfica de esta oferta de mercado? La oferta de Ben era de 3 helados, la oferta de Jerónimo de 4 helados, por lo tanto sumamos 3 más 4, 7, 7 helados a un precio de 2 bolivianos. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta o si ustedes se fijan a detalle, acá tenemos 7 helados. Estos 7 helados representan a las dos ofertas individuales, es decir, a la oferta de Ben y a la oferta de Jerónimo. Entonces es así como se representa la oferta del mercado. En síntesis vamos a decir, por lo tanto, que la oferta de mercado es la sumatoria de las ofertas individuales. La demanda y oferta de mercado. En conclusión, vamos a decir que la demanda y oferta, respectivamente, constituyen las dos grandes fuerzas del mercado, donde tanto oferentes como demandantes concurren al mercado, unos para vender y otros para comprar bienes y o servicios de la misma línea, ¿no? O bienes y o servicios, aunque no necesariamente deben reunirse en forma física.
En la actualidad ya no es necesario que los compradores y los vendedores estén reuniéndose de manera física para realizar las compras y las ventas respectivamente. Actualmente también está de moda la compra por internet, la compra y venta por internet. El equilibrio de mercado. ¿A qué se denomina equilibrio de mercado? Se denomina equilibrio de mercado cuando oferentes y demandantes, ojo, cuando oferentes y demandantes se ponen de acuerdo unos para vender y otros para comprar un producto o servicio de la misma línea. Por lo tanto, el equilibrio de mercado tiene dos grandes componentes que son el precio y la cantidad de equilibrio. En otras palabras, vamos a decir que el equilibrio de mercado consiste en que tanto los oferentes como los demandantes se ponen de acuerdo para comprar un producto o servicio de la misma línea. O sea, hay un acuerdo entre los oferentes y los consumidores o los demandantes para decir que se va a comprar una determinada cantidad a un determinado precio. Muy bien. Por otro lado, vamos a decir que el equilibrio de mercado es una situación de mercado donde el precio y la cantidad del bien deseado por la oferta y la demanda son iguales, lo que hace rato lo había dicho en otras palabras. Por otro lado, el precio que existe en un equilibrio del mercado es tal que la cantidad demandada del bien es exactamente igual a la cantidad ofrecida de este mismo. Por eso es que los oferentes y demandantes se ponen de acuerdo para comprar una determinada cantidad a un determinado precio. Es decir, hay un acuerdo mutuo y a raíz de este acuerdo mutuo se da el equilibrio de mercado. Con relación al precio de equilibrio, vamos a decir que el precio de equilibrio se fija de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en nuestro país es bien conocida la ley 21060, o más conocido como el Decreto Supremo 21060, que ha sido promulgado el 29 de agosto de 1985. ¿Qué es lo que refleja o dice en su aspecto más esencial o en su aspecto más principal o más relevante este Decreto Supremo 21060? Que el precio se deja en manos de las dos grandes fuerzas del mercado. ¿Y cuáles son esas dos grandes fuerzas del mercado? La demanda y la oferta. Antes de este Decreto Supremo 21060, el que determinaba los precios de la mayor cantidad de bienes y servicios era el Estado. Pero a raíz de esta situación hubo una inflación, inclusive se llegó a una hiperinflación. ¿Pero qué es la inflación? La inflación es la subida de precios. La hiperinflación es pues la subida de precios o la resubida de precios. Hubo un problema económico tal que se produjo, les vuelvo a recalcar, la hiperinflación, y llega al gobierno Víctor Paz Estenssoro, y es precisamente Víctor Paz Estenssoro quien promulga el Decreto Supremo 21060, en el que se deja el precio ya no en manos del Estado, sino el precio se fija en función a esas dos grandes fuerzas del mercado que son la oferta y la demanda. Y ese es el origen del precio de equilibrio. Por eso es que los oferentes y los demandantes se ponen de acuerdo para determinar un precio y comprar una cantidad también determinada de un bien o servicio. ¿A qué se refiere la cantidad de equilibrio? La cantidad de equilibrio implica que tanto oferentes como demandantes se ponen de acuerdo para adquirir una determinada cantidad en un momento determinado. Esta gráfica representa tanto al precio de equilibrio como a la cantidad de equilibrio, ¿no? Ahí tenemos la curva de demanda y aquí tenemos la curva de oferta, en donde la intersección de estas dos curvas podemos encontrar el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado. Ahora vamos a estudiar y analizar los impuestos y subsidios que se dan en nuestro país. Con relación a los impuestos, se denomina impuestos a las cargas tributarias emanadas de políticas económicas de los distintos gobiernos. En el caso boliviano, los impuestos están regulados por el Código Tributario. Existen un sinnúmero, tales como el IVA, el IT, el IC y otros, ¿no? El IVA, el impuesto al valor agregado, el IT, el impuesto a las transacciones, el IC, el impuesto al consumo específico y otros. Inclusive entre estos impuestos podemos señalar el impuesto a las utilidades de las empresas, que es el 25% de las utilidades que generan las empresas. El sistema tributario tiene por objetivo recaudar dinero para el gobierno central, la misma que va a formar parte del presupuesto nacional, es decir, parte del Tesoro General de la Nación.
El dinero que se recauda en el Tesoro General de la Nación, a propósito, se distribuye a diferentes sectores, al sector salud, al sector educación, a las Fuerzas Armadas, a la policía, ¿no? Y inclusive parte de ese dinero también se distribuye al gobierno central. El gobierno central con ese dinero realiza obras, ese dinero se distribuye también a las gobernaciones también realizan una serie de obras en beneficio de nuestros departamentos y el gobierno central en beneficio de nuestro país. Los subsidios, o también conocidos como subvenciones, vuelvo a recalcar, los subsidios denominados también subvenciones, implica una erogación monetaria de parte, ojo, de parte del gobierno. Erogación significa un gasto, por si acaso. Una erogación o gasto monetario de parte del gobierno cuando desea reactivar un sector económico determinado o, en su defecto, subvencionar los servicios de salud, de educación, transporte y otros. En nuestro país, en la actualidad, por ejemplo, el gobierno subvenciona el precio de la gasolina y el precio del diésel, inclusive del GNV, del gas natural vehicular. Pero con datos exactos vamos a decir cómo subvenciona el gobierno el precio de la gasolina y del GNV. El precio de la gasolina en el territorio boliviano, a propósito, es de 3 bolivianos con 74 centavos por litro. Sin embargo, en el precio internacional, es decir, en otros países del mundo, el precio de la gasolina está por encima de los 8 bolivianos con 68 centavos por litro. En este caso, ¿cuánto está subvencionando el gobierno por cada litro de gasolina que tú compras o yo compro en el mercado? Si hacemos la diferencia entre 8.68 menos 3.74, nos sale un monto de 4 bolivianos con 94 centavos. Entonces el gobierno subvenciona por cada litro de gasolina que nosotros compramos 4 bolivianos con 94 centavos. Con relación al gas natural vehicular, el metro cúbico se comercializa en el país a 1 boliviano con 66 centavos. Sin embargo, en otros países, es decir, el precio internacional, en otros países, el metro cúbico del gas natural vehicular es de 2 bolivianos con 93 centavos. En este caso, ¿cuánto está subvencionando por cada metro cúbico el gobierno central, nuestro país, o el gobierno de nuestro país? Si hacemos la diferencia, 2.93 menos 1.66 nos sale 1 boliviano con 27 centavos. Por cada metro cúbico de GNV, el gobierno subvenciona 1 boliviano con 27 centavos. Esos son algunos ejemplos claros de las subvenciones que se dan en nuestro país. Ahora entremos de lleno a las importaciones y a las exportaciones. Con relación a las importaciones, vamos a decir que todo país realiza importaciones. Sin embargo, tienen doble carácter. Es decir, dentro de una economía formal, lo cual implica cancelar impuestos, gravámenes y aranceles al Estado. Pero también dentro de una economía informal, que consiste en la evasión de impuestos. Pero independientemente de estos dos aspectos, de alguna u otra manera, al realizar las importaciones se incrementan los volúmenes ofertados en un país y disminuyen los precios. Este es un ejemplo claro, por ejemplo, de los productos chinos que se importan a nuestro país, ya sea de manera legal, es decir, ya sea dentro de una economía formal o dentro de una economía informal. Los productos chinos han invadido nuestro país, que han ocasionado y que nos han ocasionado una serie de problemas, sobre todo a nuestros artesanos y a nuestros microempresarios dedicados a la industria textil y dedicados también a la joyería o a la orfebrería. Por ejemplo, en el caso de la industria textil o en el caso de la producción de prendas de vestir, ¿qué ha sucedido? Cuando se ha importado o aún se siguen importando productos chinos o prendas de vestir chinas, que ha ocasionado que varias microempresas que se dedican a la producción de prendas de vestir o a esas industrias textileras, ha hecho de que se cierren estas empresas. ¿Por qué? Porque al haber importación ha habido pues más cantidad de productos en el país, más cantidad de prendas de vestir en el país. ¿Y eso qué ha ocasionado? Que los precios de estas prendas de vestir disminuyan. No nos olvidemos que los productos chinos son sumamente económicos y baratos, ¿no? Y eso ha hecho que los productos que elaboraban nuestros artesanos o nuestros microempresarios también se vean obligados a disminuir el precio, por un lado, o simplemente a cerrar sus emprendimientos.
¿no? Entonces la importación, por ejemplo, de los productos chinos ha ocasionado la bajada de precios de estos productos y el cierre de empresas o industrias en nuestro país, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, al realizar importaciones, vuelvo a recalcar con el ejemplo que di anteriormente, se incrementan los volúmenes ofertados y disminuyen los precios. Con relación a las exportaciones, todo país realiza exportaciones. Sin embargo, al igual que las importaciones, también tienen doble carácter. Vuelvo a recalcar, con relación a las exportaciones, todo país realiza exportaciones. Sin embargo, al igual que las importaciones, también tienen doble carácter. Dentro de una economía formal y dentro de una economía informal. Dentro de una economía formal, lo cual implica cancelar aranceles, tasas y tributos que generan recursos para el Estado. Sin duda, sin duda. Cuando las exportaciones se dan dentro de una economía formal, sin duda se recauda dinero para el Estado, es decir, ese dinero que va al Tesoro General de la Nación y que posteriormente es distribuido como lo expliqué anteriormente. Pero también dentro de una economía informal que consiste en la evasión de impuestos. Pero independientemente también de estos dos aspectos, de alguna u otra manera, al realizar las exportaciones disminuyen los volúmenes ofertados y se incrementan los precios. Es un fenómeno que se da sin duda. Por ejemplo, hace 4 o 5 años atrás, el precio de la quinoa en nuestro país era sumamente económico. Cuando se dio este fenómeno de que la quinoa era codiciada en otros países, nuestros productores agrícolas empezaron a exportar la quinoa a esos países porque los precios eran sumamente atractivos. ¿Qué ha sucedido? Ha ocurrido una disminución de ese producto denominado la quinoa aquí en el país y automáticamente ha empezado a subir el precio de la quinoa, inclusive en nuestro país. Por eso se dice que las exportaciones causan la subida de precios en un determinado país. ¿Por qué? Porque disminuyen los volúmenes ofertados, porque disminuyen los volúmenes de ese determinado producto. Esta ha sido la segunda parte de la temática denominado elementos de la demanda, oferta y mercado. Muchísimas gracias por su atención. Aquí hemos concluido con esta temática.